Muy buenos días. Es un gozo para mí traerles hoy una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde la palabra del Señor dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que buscan. La palabra pero con la cual inicia este versículo indica que en primera instancia esta es una explicación que el autor da a través de un silogismo, por cierto, de por qué Enoc fue traspuesto a los cielos, que fue lo que nos mencionó en el versículo anterior. El autor de nuestra carta dijo que Enoc fue traspuesto porque antes había agradado a Dios. Pero la Biblia nos enseña que la única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Por lo tanto, Enoc fue traspuesto solo por la fe. Así que el argumento de nuestro autor se deriva de la imposibilidad de lo contrario. Es decir, como es imposible agradar a Dios sin fe, y como Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios, entonces Enoc debió tener la fe que justifica y santifica. Así que nuestro autor dice: es imposible agradar a Dios. ¿Sin qué? Sin la fe. Y esto se debe a que los hombres en nuestro estado natural, tal y como nacemos de nuestros padres, debido a la caída en el pecado de Adán y Eva, y siendo que heredamos la maldición de una naturaleza inclinada siempre al mal, entonces no hay manera de que nosotros podamos trabajar en hacer algo para que Dios nos acepte delante de su santidad perfecta. Nuestras mejores obras le son totalmente desagradables. Cualquier obra que el pecador haga para agradar a Dios será vana y además ofensiva a su santidad. Es por ello que Pablo, el apóstol, declara allá en Romanos capítulo 8, versículo 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los que viven según la carne? Bueno, son los hombres que todavía se encuentran en su estado natural caído y que no han procedido al arrepentimiento. Cualquier esfuerzo que estos hombres hagan por servir a Dios o serle agradables será una pérdida de tiempo. Pero hay un camino para acercarnos a la majestad divina y ser hallados agradables ante Él. Y este es el camino de la fe. Pero no de la fe en la fe, sino de la fe en Cristo. Abel, Enoc y Noé agradaron a Dios y recibieron el testimonio de aprobación divina solo porque tuvieron fe en Dios y fe en su salvación. Bueno, que algunos predicadores modernos están errados cuando usan Hebreos capítulo 11 para justificar una fe esotérica como un medio para recibir a muchas sanidades y prosperidad, se deja ver en este versículo. El objetivo que nuestro autor tiene en mente es el de la fe que nos salva, de la fe que nos permite acercarnos a Dios para adorarlo, de la fe que se mantiene firme en la doctrina bíblica, de la fe que persevera hasta el fin para salvación. Dice nuestro autor: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una verdad que los hombres a menudo olvidan y, como Caín, tratan de servir o rendir adoración a Dios confiado en su buena voluntad, en su elevada moral, pero no consiguen nada más que la desaprobación divina. Y les pasa lo mismo que a muchas personas en el pueblo de Israel.
los cuales fueron desaprobados por Dios porque ellos buscaban la justificación a través de obedecer la ley, es decir, a través de las obras humanas y no a través de la fe. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 32, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y dice Pablo, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ninguno de los personajes tomados como ejemplos de verdadera fe por nuestro autor tiene obras que presentar las cuales hayan ganado el mérito de obras justificadoras. Y este verso nos enseña que la justicia de la cual se les alaba a estos hombres no es propia, sino recibida por medio de la fe en Jesucristo, como bien lo enseñara Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, cuando él dijo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, dice él, su fe le es contada por justicia. Arthur Pink, ese antiguo autor bautista, dijo que con el fin de agradar a Dios se deben dar cuatro cosas deben ser realizadas por la fe. Y él dice que en primer lugar, la persona que agrada a Dios debe ser aceptada por él, como está en Génesis 4:4. En segundo lugar, la acción que agrada a Dios debe estar de acuerdo con su voluntad, como dice Hebreos 13:21. Tercero, la forma de hacerlo debe ser agradable a Dios, debe llevarse a cabo en humildad, como dice Pablo en 1 Corintios 15:10, debe hacerse en sinceridad y debe hacerse con alegría, 2 Corintios 8:12. Y en cuarto lugar, el fin de esa buena obra debe ser dar la gloria a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más queremos darte gracias por esta palabra maravillosa que nos llena de consuelo, al instarnos a crecer en la fe en ti, en esa fe que te agrada, en esa fe que nos hace aceptables delante de ti. Bendícenos en este día y ayúdanos a vivir en esa fe. Amén.